Saludos, le habla la doctora Leila Marcano desde el Centro de Negocio y Desarrollo Económico de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y estamos en ruta a nuestros 40 años de establecido y estamos haciendo una serie de entrevistas. Y hoy nos acompañan dos personas importantísimas en la historia del centro y especialmente en la historia del emprendimiento de Puerto Rico. Me acompaña el doctor José Romaguera y la doctora Leonora Hamilton, y ellos van a estar con nosotros dialogando de todo este inicio del emprendimiento, de los ecosistemas y todo lo que el Centro de Negocio y Desarrollo Económico ha hecho en estos 40 años. Así que, saludos, ¿cómo se encuentran? Muy bien. Muy bien, encantado de estar aquí. El centro jugó un papel determinante en el desarrollo de entrepreneurship en Puerto Rico, tanto en Puerto Rico como en otras partes del mundo. Así es que lo digo con mucho orgullo y lo comparto con más orgullo para que los que oigan esta grabación. Y atando, voy a aprovechar a tomar ese detalle, ¿verdad? Usted estuvo encargado de poder hacer esta idea y estructurar no tan solo lo que necesitaba el ecosistema empresarial del oeste, que hace muchos años no se llamaba así. ¿Cómo surgió esa idea? Bueno, el doctor Ramachandra Sundi, conocido por nosotros como Rama, siempre había estado empujando todo lo de pequeñas empresas. Y él daba unos cursos en el tema. En eso yo estuve en la universidad, me fui, trabajé en Cervecería India, fui gerente general, que by the way fue muy importante porque ahí aprendí qué tú haces si tú no eres Budweiser y tú estás compitiendo contra Budweiser. Interesante. Y eso es la mayoría de las pequeñas empresas, ese es el caso. Así es que cuando vuelvo a la universidad es para el Small Business Development Center que comenzó el doctor Azundi en la propuesta. Después al año se vio la oportunidad de crear la propuesta para el Economic Development University Center, lo cual se hizo. Se reclutó a José Vega, que fue su primer director por muchos años, y después se creó cuando nos íbamos a mudar a este edificio nuevo, se creó el centro de negocio y finalmente se fusionaron el centro de Y se hizo negocio esa combinación se, magnífica que es lo que tenemos ahora. Doctora, ¿y cuál fue su impacto? ¿Cuál fue su aportación en esta fusión? O sea, hay que quizás echar un poquito hacia atrás y expandir lo que dijo Brumaguera. Cuando el Centro de Negocios inició, además de doctora Zundi, una serie de profesores se habían unido para escribir unos grants y solicitar los fondos que permitiese ese programa. Porque como dice el Zundi tenía la idea, pero hasta el momento no había dinero, no había recursos. O sea, ustedes para trabajaron poder hacerlo, ese levantamiento sí, de... en el caso particular mío, yo no estuve en el inicio porque yo tenía mi fase privada, etcétera. Yo entro luego cuando comienza el programa de educación para creación de empresas, porque yo estaba trabajando mi consultoría y ahí es donde el SBDC con Yolanda Vélez, que fueron parte del grupo promotor que también trabajó en algo con doctora Zundi para que el centro se diese, ¿verdad? Yo estaba haciendo estudios de mercado, etcétera, con una empresa en San Juan, con asesores asociados y tenía un centro de publicidad, una agencia de publicidad y cuentas privadas, ¿verdad? Todos mis asuntos eran de índole privado fuera de la universidad. Pero entonces se crean los módulos, ¿recuerdas? De educación que trae, de Fueron hecho, muchas inicia, iniciativas a mucho nivel, sí, de mucha gente. Fueron muchas piezas que se Sí, fueron dando y ustedes las se unieron para... engranaron. Nuestro Sí, trabajo fue unirlas. Okay. sí, porque era un movimiento muy fuerte Sí, sí. que ya había en Estados Unidos, que no éramos parte, pero aquí Mayagüez, cuando se Fue el comienza, epicentro, ¿no? se expande hacia el resto de la isla. Vienen profesores de todos sitios, Al etcétera, que resto de la son isla y al resto del invitados. mundo. Y me Sí, gusta porque cómo esa evolución, me gustaría profundizar, cómo esa evolución del antes, el durante y el después que pueden unir todas esas piezas. O sea, me están comentando que aquí no existía esa modalidad, en Estados Unidos sí, que ustedes identificaron esas piezas, que lo unieron, pero ¿cómo evolucionó?
¿Cómo fue esa Sí, evolución? pero Estados Unidos era emergente en Ujú. universidades, en ciertas universidades Sí. que estaban a la delantera, no a través de universidades. Ok. Típicamente lo que se hacía era que se insertaba en el currículo. En cada curso, un profesor podía poner su parte de creación de empresa. Ejemplo, en mercadeo. ¿Ah? Toda persona que estudia mercadeo o es empleado o se tiene que autoemplear. Por lo tanto, tiene que conocer cómo lo va a hacer. Y de ahí entra, pero se crearon unos módulos de enseñanza que eso vinieron varios profesores, que voy a dejar que Romaguera mencione los nombres si gusta, que con sus módulos de allá impartieron docencia aquí. Se dejaba como una semana. Nosotros Y nos pasó, nosotros nos pasó que nosotros no echamos estas cosas a correr. Aprovechamos el momento histórico y la de coyuntura, sí. impulsarla. Y me acuerdo con el profesor Gerald Hills, Jerry Ujú, Hills, que ujú, fue uno de los que vino exacto. para dar unos módulos varias veces en un año. Y Jerry Hills decía, yo le decía a Jerry Hills, yo te puedo traer aquí con menos chavos de lo que te pagan en la universidad tuya, esto, lo otro, mucho menos, pero aquí te doy un cheque en blanco, tú haces lo que te dé la gana. ¿Qué es la cosa que tú Que eso es quieres lo, hacer allá exacto, ese es que no te dejan hacer? el hambre del Hazla. profesional y la Y entonces pasión. él vio la puerta abierta y Sí, sí. él dijo que sí. Y después, gente muy clave, porque eran gente clave en diferentes temas de entrepreneurship. Y ellos nos daban cabida en ciertas reuniones que tenían en diferentes partes del mundo con esta gente. Entonces nosotros éramos los que cargaban el pulso de ellos, pero nos colábamos en esas reuniones. Claro. Y entonces llegamos a ser como parte del mainstream de ellos. Ujú. Y ahí surgieron cosas como el International Council for Small Business, que se Ujú, creó la filial para Puerto Rico y el ujú. Caribe. Ahí surgió el apoyo para que Puerto Rico fuera anfitrión a nivel mundial del Wow. Concilio Que Internacional de Pequeñas pensamos, sí. Empresas. Y también abrió las puertas para que, por ejemplo, este servidor fuera presidente a nivel mundial del ICSB y su convención fuera nada más que con Thabo Mbeki, que había sido vicepresidente bajo Nelson Mandela Wow. y en ese momento era presidente de Sudáfrica. Sí, no, es una Era, historia espectacular. era a otro nivel. Sí, sí. Entonces, ahí sí me da la curiosidad porque ustedes aportaron muchísimo al desarrollo del emprendimiento, pero en su etapa de universitarios, ¿la academia contribuyó en el emprendimiento en ustedes o no necesariamente y por eso ustedes se lanzaron a construir lo que no tuvieron? Es interesante porque no podemos despegar el Ujú, proceso de la academia, ujú. porque en esos momentos, tú estuviste de decano en esa época, básicamente. También. Había un respaldo continuo de la rectoría también, cada vez que se creaban cursos, la presentación de papers, porque también otros profesores se unieron y nosotros instigábamos el proceso de que el estudiante primero se uniese a nosotros. Por ejemplo, en el curso de Strategic Management, los estudiantes todos tenían que escribir, Okay. tenían que visitar empresas. Sí, que hubo La mitad del exacto. semestre era de investigación, entonces encaminábamos eso hacia empresas, en mi caso, nativas, de ahí es que viene el libro, que eso hablamos luego. En el caso de Romaguera, los instrumentos para que los estudiantes fueran creativos, ¿verdad? Los cursos que se creaban, que integraban estudiantes de todas las facultades, porque estuvieron diseñados así. Venían tantos de ingeniería, tantos de agronomía, y todos esos estudiantes podían participar de un proceso creativo, que en sus inicios fue fabuloso. Leonora, se organizaban Innovador, viajes. muy innovador Se organizaban viajes para aprovechar Claro, la la coyuntura, coyuntura. sí. Y la profesora Hamilton organizó varios viajes, se unieron profesores, o sea, profesores o estudiantes que después fueron profesores. O sea, que desde Sí. bien temprano estos Sí, se embollaron en Exacto, la, se en la involucraron cuestión. claro, en este porque proceso. fíjate, el primer viaje de estudios que diseñé, que todo eso fue otro proceso, hubo respaldo, lógicamente, pero hubo que buscar mucho dinero, auspicio, permisos, crear los cursos, Claro. etcétera, que la administración central, que era la difícil,
los aprobase. Sin embargo, todo fluyó. Y ahí los estudiantes hacíamos un proceso comparativo y es que viene la parte de creación de empresas de Puerto Rico y empresas del resto del mundo. Es decir, donde fuésemos a viajar, los estudiantes tenían que encontrar una empresa en Puerto Rico que tuviese una cooperativa en otro país. Por Sí, ejemplo, como en parearlos. Japón. En Japón, por ejemplo, cuando fuimos, teníamos aquí en el centro de Puerto Rico una empresa de ropa que su matriz era en Japón. Entonces, al encontrar la empresa, pues ya podemos tener un auspicio. Y así era sitio. La cervecera aquí, pues una cervecera en Japón, en Indonesia, en Malasia, donde quiera que fuese. Y la verdad es que fue un arraigo muy lindo. Fueron no solo estudiantes y profesores, personas que querían ir. Y a eso vamos, porque que no eran estudiantes, eran de la comunidad. La academia siempre ha sido importante en estos procesos, pero entonces, pudiésemos definir en aquel entonces el emprendimiento y lo pudiésemos comparar con lo que es ahora. Vamos a definir en aquel momento el emprendimiento, ¿cómo se pudiese definir? En términos de cómo es ahora, siempre es creación, riesgo. ¿Ha cambiado esa definición o no? Yo creo que es más difícil ahora. Eso quiero saber. Que sí? ¿Cómo porque se definía antes era difícil, pero eran pocas empresas. Y otra cosa, venía mucho capital anterior. Por ejemplo, empresas que heredaban. Antes era de 936 a pymes. Ahora estamos en otra onda. Pero eso fue lo drástico del cambio. Y pymes ya con el brand name, pymes, el Banco Santander, por ejemplo, lanzó un proyecto con la Pyme Móvil, que fue una unidad móvil, ¿verdad? Y entonces ese Pyme Móvil fue por toda Puerto Rico, absolutamente todo Puerto Rico, inclusive Vieques y Culebra. Y los españoles estaban fascinados con el banco, con este proyecto, porque les dio una exposición tremenda, los marcó como líderes en pymes, simplemente por tener ese programa. Ese programa, ¿no? Y es gracioso porque pudiésemos pensar que la palabra y el concepto de emprendimiento es algo muy reciente, pero estamos validando que no. Este concepto lleva décadas desarrollándose y evoluciona. En Puerto Rico y ha evolucionado. Y ha evolucionado desde una perspectiva macro y ahora en el micro. Yo les quisiera preguntar, ya que estamos hablando de empresas, también tenemos que hablar de perfiles de empresarios. ¿Qué es lo que debe tener un empresario? ¿Qué es lo que debe desarrollar? Porque no tenemos, ¿verdad? En la caja de herramientas de empresarios no lo debemos tener todo, pero ¿cuál sería la recomendación de las cualidades que un empresario o empresaria debería tener para entrar al ruedo? El inner drive. Ok. Eso es lo más importante. Motivación. Y cuando todo el mundo le dice que no, el que tenga el sí. Ok. Anotado. Y eso está en la personalidad. Eso no se aprende. Tú puedes entrar en una fase de técnica, pero eso es técnica. Hay personas que pueden estudiar siempre. Por eso es que se enfatizaba mucho otras facultades que no fueran empresas, porque un poquito había esa cosa de que si tú estudias empresa, vas a ser empresario. Si tú no estudias empresa, no vas a ser empresario. Y yo me acuerdo el primer día de clase, yo decía a los estudiantes, todos los que sean de empresa son los menos likely a que se conviertan en empresarios. ¿Cómo va a ser, profesor? Sigue siendo. Y el componente de empresarismo y de emprendimiento está en todos lados, porque todos los profesionales deben tener en su chip ese componente. Vamos a hablar de sus libros. Pero antes de que llegue a lo de los libros, yo creo también que como profesores y en academia, también hay que estimular este grupo que aunque sabemos que no tiene muchos de ellos no tienen ese deseo de ser empresarios, sino de conseguir un empleo, también se ayuda empujándolos. Por ejemplo, cuando estuvimos aquí, por lo menos en la época que yo estuve, se desarrollaron las pequeñas ferias de estudiantes que se abrían aquí en ingeniería, en centro. A veces teníamos 4 y 5 abiertas por estudiantes de cada facultad, abrían el suyo. San Valentín era lo típico, pero existían como 4 ferias y no vino tanto de mí, sino los mismos estudiantes que ellos querían
vender lo que hacían y Ujú. ganarse los pesitos. Tener Y tener cada esa uno exposición, esa tenía plaza ahí para hacerlo. algunos de sanguchitos, otros de cositas que hacían, de ropa que vendían. Y se convertía todo estos centros, todos los sitios, los pasillos en pequeñas tiendas. Y los estudiantes se desplazaban de un sitio a otro. Y, Eso yo- y veían que lograban ventas. Sí, Y transformé esto en esto otro, tengo unos chavitos en el bolsillo, ¿qué voy a hacer con estos chavos? Me acuerdo de un estudiante, la primera vez que dimos el curso de creatividad e innovación, un estudiante de ingeniería, me acuerdo como ahora, patilargo así, todo sentado como despreocupado. Yo decía, ¿este estará entendiendo la clase? Y en una de esas, él se dio cuenta de que él había invertido en 2 o 3 clases, en 2 o 3 empresas. Y dice, yo aprendí que mientras más yo invierta, más puedo ganar. Así es que todo el que quiera buscando inversión, habla conmigo después que yo lo Que voy a lo vamos a financiar. hacer. ¡Wow! Y yo dije, este aprendió la lección 1, la 2, la Con la 3, la 3 y ya 4. está dando tutoría. Sí, y poniendo de su chavo. y Y buscaban. el entusiasmo con que él se sentó después que, porque si no terminamos en mucho salón de clase, hay que no lo digo negativo, No, 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 no. pero, ¿verdad? Yo creo que se debe hacer un balance en estos nuevos procesos y con estas nuevas generaciones. La academia y la práctica es muy importante y hay que fusionarla. Lo educativo es esencial, pero el que el estudiante pueda demostrar que lo que aprendió en la literatura se puede ver y se puede evidenciar, yo creo que hace todo el sentido del mundo. Y hay cambio de mentalidad es necesario hasta en la familia. Por lo menos mi experiencia aquí, como desde temprano, yo salí de mi país a los 17 años y ya yo trabajaba desde que tenía 10 años. Y en mi casa se estimula el trabajo. Por ejemplo, mis nietos ya a los 13 años trabajan full. Y ahora ellos van al resto del mundo y lo que tienen es 21. Sí, A que mí le uno dan de ellos me dice, abuelo, cuando necesites dinero te presto. Claro, Porque y tú tiene perfecto, cuenta, y ¿ves? tú perfecto. Pero ¿qué pasaba aquí? Cada vez que un estudiante quería trabajar, los padres le decían que no, porque querían que estudiaran, porque si se ponen a trabajar dejan de estudiar. Digo, ¿y a quién se le ocurre? Pero era parte, ellos decían, profesor, es que no puedo. Era parte de Mis la papás cultura. se molestan porque voy a dejar. Digo, pues dile a tus papás que yo me casé temprano, trabajé, estudié, aprendí idioma y sigo trabajando. ¿Y qué tiene que ver con dejar de estudiar? Si tienes la motivación, que viene lo mismo, en negocio, en lo que Las sea, tú cualidades. sigues. Yo creo que las Por ejemplo, yo me cualidades. fui a un doctorado a los 50 años. Yo no lo necesitaba. Ya yo era full profesor, super tenure, con muchachos criados. El más chiquito iba a la universidad. Y yo dije, cuando se ve el pequeño, me voy yo también. Ya. Los 17 lo mandé fuera, porque aquí se hace diablura. Y me fui a estudiar también. Entonces, uno tiene que tenerlo. Y como por ejemplo, yo decía ya, yo no estoy estudiando porque me envían. Yo estudio porque quiero, porque me gusta. Pero eso es cualidad de la Y lo persona, mismo es ¿no? en el negocio. Sí, Tú ves sí, la sí. gente que quizás sus papás le pueden dar todo, pero abren un chinchorrito para vender sándwich o la limonadita del verano. Comienzas, pero alguien te estimula. Mira, y eso es lo Eso que hace la hace. Dijiste de la ¿Sí? limonada Ah, y La limonada, de que deja nos ver. hubiéramos puesto de acuerdo. sí, Esto no está ¿verdad que sí? practicado, esto no está Yo creo practicado. que es importante, Por favor. es que tú dijiste ahorita, como que si de aquí se escribieron libros, y eso es cierto, o sea, de eso se va a hablar en un momento, pero también se dio el foro empresarial de estudiantes puertorriqueños que publicaron en estos libros sus historias. Wow. Este es, yo quiero que anoten la calidad de packaging. Este es un libro que se llama Beyond the Lemonade Stand. Y adentro tiene una lata con un té diseñado específicamente por esta compañía para este libro. Ron Rubin es el fundador de la empresa Republic of Tea, que vino a Mayagüez y vino y habló con los estudiantes y donó libros. Todos los estudiantes que en ese momento salieron con un libro de él. Digo, de él no, de él siendo auspiciador. Y estos son ejemplos
de el Global Student Entrepreneur Awards, Ujú, ujú. que el que ganaba el premio Éxito Empresarial en Puerto Rico iba a Estados Unidos a competir en el Global Student Entrepreneur. Ya eso ha evolucionado también, el programa sigue, pero en ese momento el programa era solamente en Norteamérica. Se llamaba North America Collegiate Entrepreneur Awards, Que no tenemos NACEA. participación. Y nosotros nos metimos colados. Y después que nos metimos dijimos, ay, pero para seguir tiene que llamarse North otro nombre Es que porque así somos no puede ser nosotros. así. Eso es La algo participación importante. es total, claro. Y se creó este otro embeleco Ujú. asociado con el Premio Éxito Empresarial que auspició el Nuevo Día por más de 10 años en Puerto Rico. Y eso se publicaba, se repartía dentro del negocio del periódico del domingo y daba a conocer historias de éxito de jóvenes empresarios en Puerto Rico. Le volaba la tapa de los sesos. Definitivo. Pero me gusta un punto que identifiqué ahí. Nosotros no estábamos o sea, no estábamos invitados a esa Nosotros actividad. Nosotros nos metimos. nos metimos. O sea, que no esperemos que nos toquen la puerta. Un buen empresario y un buen emprendedor tiene que estar en el momento indicado y aprovechar la oportunidad. Y todavía están algunos preguntándose cómo nosotros nos metimos. No, pero no vamos a decir eso porque esto es un secreto. Pero es un secreto que podemos compartir para que otras personas también se beneficien. Pero yo creo que las cualidades que esta nueva generación tiene, estoy 100% segura que van a contribuir a una nueva evolución y a un nuevo escalón en este proceso de desarrollo, porque entendemos que las pymes son necesarias, que son la columna vertebral de Puerto Rico, que Puerto Rico económicamente necesita esa ayuda. Y qué bueno que nosotros podamos estar hablando de esta historia para que se entienda que el emprendimiento y el empresarismo no es algo nuevo, es algo que ha trascendido por muchas décadas y que nosotros hemos podido identificar piezas importantes y aprovechar la oportunidad. Y hablando de oportunidades, me encantaría que nos hablaran, ¿verdad?, de sus libros y de sus contribuciones al tema. Doctor, empecemos por usted. Ok, como nota, negocios que han hecho historia. Ujú. Un tiempo buscando el título, pero el concepto surgió a través de las tareas que yo hacía con los estudiantes. Yo les asignaba en mercadeo intermedio, porque el básico es puro teoría, ¿verdad? Cuando estaban, por ejemplo, en Consumer Behavior o análisis de la conducta del consumidor, en mercadeo internacional, y luego lo implementaba en Strategic Management, que buscasen cada uno de ellos en equipo. Cada uno iba como individuo, una empresa con quien quisiesen trabajar el semestre. Eso era uno. Luego, cuando iba la segunda semana, tenían que informarme con quién trabajaron, qué encontraron, qué les interesaba de ellos. Y una vez yo identificaba los grupos, entonces unía grupos según intereses comunes. Tenía que ser integrado. Estudiante de ingeniería, de matemáticas, de todo, porque no funcionaba de otra forma. Porque recuerdan que acá típicamente el estudiante no era en empresa, mucho de análisis matemáticos, series de tiempo, todo esto, mientras que de otras facultades sí. Y de ahí surgió. Luego tenían que visitar, dirigirse a las empresas, recibir permiso y diseñar cuestionarios, que era parte del curso también. Todo esto, entrevistas, etcétera, para lograrlo. Y de ahí se me ocurre, si ellos están haciendo todo esto, ¿por qué no vamos a ir más allá? Que le demos seguimiento al tipo de empresa que es nativa y las que no son nativas, si son por industria, ¿quiénes conseguimos? Entonces comenzamos a dividir por industria. En realidad, a la par que creció el estudiante, fui yo creciendo y buscando nuevas ideas. Y ahí entonces surgió que un crecimiento colaborativo. ¿Por qué no me pongo y escribo? Porque no habían muchos, habían casos aislados, pero no libros de casos. Ya Romaguer estaba metido en el registro empresarial y quizás Asunti hablaba un poquito de eso, pero una cosa era y otro meternos, ¿verdad? Y claro, el tiempo que necesita y no había demasiado descarga académica. De ahí es que entonces comienzo yo por mi parte a llamar a las empresas a ver quién iba a colaborar. Y no a colaborar diciéndome, sino dándome números. Lo más difícil en el marco de Puerto Rico, no quieren dar números.
Sí, es una información ¿eh? sensitiva Súper sensitiva no lo es en realidad. para Es, ellos. es el Ujú. aspecto legal impositivo de Claro, para Puerto Rico. ellos. ¿Ok? Pero conseguí varias de ellas y lo más interesante, yo revisando notas, porque no sabía qué me iban a pedir ustedes, encontré las notas del caso original que le envié a Mr. Special. Wow. Y que don Santos y su hijo a cargo de la finanza habían revisado punto por punto y habían marcado todo. Y los números que me daban, me llamaban allá a su casa, se reunían conmigo, pero esto puedes usar, cambia este numerito, pero no me presente el estado. El contable dice que no es así. Y de ahí entonces surge el libro, como dije, lo clasifiqué por industrias y lógicamente quienes colaboraron más rápido. Inicié con 30 casos y de hecho logré 25, pero luego venía costos. No había financiamiento en la universidad y se iba a tardar mucho, propuestas, etcétera, y lo pago yo y se acabó. Conseguí en San Juan una empresa que financió bastante, etcétera, y ayudó en el proceso. El arte la comencé a hacer en Dominicana y conseguí a alguien muy bien, pero luego me fui con uno que me trabajaba arte cuando tenía yo, tuve de cuenta muchos años la cooperativa de Isabela. Entonces ahí los artistas que me hacían eso trabajaron conmigo con el arte. Y aprovecho el arte. Y aproveché los tipos y así saqué el libro. Y todavía lo más interesante es que muchos de esos empresarios pues vinieron a dar charlas acá, porque yo los traía y eso era llamarlo y traían, es más, hasta las excursiones estudiantiles, ellos enviaban los sándwiches como el mesón, que todo lo que los estudiantes querían el mesón porque era el que más daba, ¿verdad? Entonces para las excursiones entregaban los mesones y todo eso, y así, y esa gente se convirtió en aliados nuestros y están listos para que siga haciendo los casos. Ahora con expansiones, también hay que ver. Sí, que viene otra oportunidad de un libro. Así y hay que atarlo, por eso. pero hay que atar esto, que los cursos de maestría también tuvimos un módulo y se creó una certificación para creación de empresas. Y muchos de esos cursos eran negocios de familia, etcétera, todo que fueron también un proceso de charla, que lo voy a dejar para que lo tenga Romaguera. Y también esto, entramos en la fase de teoría, como un negocio, como es sucesión. Y muchos de esos negocios fueron, ahí tuvieron los problemas, los aspectos legales. Por ejemplo, esta semana, bueno, la semana que viene, el 25, tenemos un abogado que va a dar una charla de sucesión. Eso es pero como importante. Individuo, no como negocio, claro. Pero es lo mismo. Pero ¿no? Para los negocios es importante porque, y más para los negocios de familia. La promoción de este libro fue muy fácil porque hubo aquí en empresa y luego muchos profesores de otras universidades invitaron siempre, y así yo creo que es el mío, invitaron para hacer cosas. Excelente, excelente. O sea que es una excelente oportunidad para que el que quiera tocar base de todo lo que es los casos de práctica, ver la teoría dentro de esa oportunidad de lectura, pues es un excelente el análisis. libro. Lo usé en el salón de clase y 3 profesores más lo usaron. E invité profesores de fuera, el que fue mi director de tesis, fue ahí crear un problema porque muchos querían poner, y los casos, ustedes saben, para un libro no deben ser muy largos. Muy largo. Y ahí hay que evitar. Pues excelente, me encanta la idea del... En el caso de Chispa Empresarial, ya había unos cursos dándose, no había un libro que más o menos tocara eso, así es que había la necesidad. Se dio la oportunidad de escribir el libro en base, la pregunta número 1 del estudiante era, ¿por qué alguien pasó por aquí, vio una oportunidad de negocio y otro vio lo mismo y no vio una oportunidad de negocio? ¿Qué pasa? Esa persona tiene un chip diferente, funciona diferente, piensa diferente. ¿Cómo yo me puedo convertir en esa otra persona? Y ahí es donde sale el enfoque del libro. Y en particular uno de los primeros capítulos que habla de Kamehameha. Ese fue un proyecto que se hicieron los estudiantes. Yo era faculty advisor cuando para levantar fondos para un viaje a Chicago, etc. Y verdaderamente yo aprendí tanto de cómo estos estudiantes locos se tiraron
a la maroma de hacer un fundraiser que después se convirtió Historia. en historia. O sea, la taquilla limpia dejaba $50,000, $60,000 en la noche. O sea, eso era nunca, Era nunca antes visto. sí. Y entonces algunos de estos estudiantes después los traemos al salón de clase, hablan de su experiencia empresarial y ¿cuándo empezó tu negocio? En 1900 tal cuando lo incorporé. En el 1900 tal cuando me busqué un socio. Nosotros, no, no. No, El día que tú concebiste la idea, es ese el día día. empezó tu negocio. Ese cambio de chip es importante para Y poder escribir la historia, ¿no? entonces, en estos días, precisamente, voy a llevar a uno a hablar a una entidad y tuve que llamarlo para decirle, acuérdate, tu negocio no empezó cuando tú te mudaste del apartamento. Sí. Tu negocio empezó cuando tú La tuviste la idea. idea de hacer Cuando algo. vino esa chispa, que es lo que, ¿verdad? Eso es lo que Y estamos entonces él se ríe porque identificando. sabe que yo lo corrijo, tú sabes. Pero ese muchacho en particular, por ejemplo, no voy a decir nombre, él sentía de otros profesores muy famosos que había discrimen con él. ¿En serio? Él creía que hacían bullying con él. Los otros estudiantes, amigos de él, que cogían la clase también, hacían bullying de que la clase, su almacén era el baúl del carro. Profesor, ¿qué hago? Ignóralo. Ignora al otro profesor. Ponle lo que él quiere oír en la respuesta, en los exámenes. Pasa la clase y sé tú mismo. Entonces, a mí sí me gustaría tocar el punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué impacto ha tenido el Centro de Negocio y Desarrollo Económico en los estudiantes con ese ejemplo que usted dio? Esa mentoría que usted directa o indirectamente le dio al estudiante. Bueno, al principio nosotros al traer el negocio del domingo, etcétera, era, tú puedes hacerlo. Mira, este hizo más o menos lo que tú tienes en mente. Traíamos esos jóvenes hablarle a los estudiantes. Eh, los viajes que la profesora Hamilton mencionó, incluirlos en esos viajes, exponerlos, todo eso, vivencia, contribuyó muchísimo a que ellos, claro, unos siguieron a otros. Todavía falta mucho por hacer. Sí. ¿Qué Todavía falta? falta. Sí. Aguántate un segundito de lo que falta. Pero Hagamos un fíjate, paréntesis, vamos a parar en la misma fase que estás Ujú. diciendo del centro de negocios, el desarrollar el concepto de que el estudiante no solo tenía que estar en un salón de clase Sí. leyendo y tomando exámenes, sino que podía ser más creativo, que podía contactar gente, podía dialogar y que se aprendía no solo lo que tenía dentro, sino de otros. Comenzaron el programa de charlas, por ejemplo, cuando los del mesón, repito, vinieron, no fue el hijo el que está ahora, fue el padre que trajimos. Okay. Y el padre fue quien creó el negocio con su mamá allí en Aguada, en la curva de entre Aguada y Aguadilla. Y él habló de ese concepto y cómo él después trajo a sus hijos y desde pequeño les inculcó y eventualmente él dejó eso y se dedicó a cosas de evangelización. Ya él no tenía nada que ver con el negocio. Y así, por ejemplo, Frankenstein, que en esa época es un banco que fracasó, pero en su momento fue un banco líder en el oeste de Puerto Rico, y él venía y les expresaba cómo era, cómo surgió la idea para él, y se identificaban los estudiantes de tal forma que era hermoso. Lo mismo allí de Campo Alegre, que vino la hija de Cerame, que era comenzó con su marido. Ellos venían y daban esa charla con ese amor. Con esa Y pasión. cuando le decían de venir aquí, eso enseguida era así. No, olvídese, que ya conseguimos. E igual, los chicos iban allá y no era reunirse con el presidente de la empresa, era con alguien que amaba Mayagüez, que amaba el colegio y que amaba a los estudiantes. Y los llevaban por todos sitios. Ellos se identificaban. Y eso se pasa.
Y entonces también hay otra cosa que no decimos. Quizás casi todo lo que nos involucramos en ese proceso estábamos más que nada en mercadeo. Y éramos más creyentes en eso, Es que en dar, no es en por nada, pero es comunicar, que o el sea, mercadeo es el centro de todo. O sea, en vamos a hablar con comunicar. Mira, propiedad. cuando yo entré al colegio de bachillerato, no existía mercadeo. Gran Iba a error, gran existir, error. iba a existir en 6 meses y me dijeron, ubícate en gerencia, Ujú. que antes que tú te gradúes, ya va a estar. Cuando me fui, todavía no había No se había mercadeo. desarrollado. Pero me fui con la idea de volver, eventualmente volver. Mm. Y cuando volví, estaba por empezar el programa de maestría de mercadeo. Ujú. Bueno, yo oí tantas veces lo de que venía mercadeo. Yo no sé ni qué era mercadeo, pero Ujú. yo sé que eso es lo que yo quería Era estudiar. exacto, eso era lo que Dice, el no llamado. sabía qué era. No, No. pero era su llamado, sí, somos Y pocos. entonces, o sea, es importante porque en el salón de clase nos vamos a encontrar, no todo el mundo que está estudiando tal cosa es porque eso es lo que quería, o eso es lo que deseaba, o eso es lo que le convenía. Así es que eventualmente, cuando me fue a hacer el doctorado, lo hice en el área europea, con mercadeo de pequeñas empresas. Una combinación explosiva. Ya me estaba graduando, casi. Sí, ya, pero es una combinación Sí. explosiva. Entonces, para ir cerrando, ¿qué falta? ¿Qué nos falta? Falta bastante, pero se puede. Ahora, ustedes van, yo me imagino que parte de este proceso, de esta entrevista, es también como elemento del aniversario de administración de empresas, ¿verdad? Y del ahí centro. bien, Estamos en del ruta a los 40 centro años. y de administración de empresas y también en este edificio. Recuerden que administración de empresas comenzó como una división de extensión de la Universidad de Puerto Rico. Yo fui la primera clase graduanda y yo tomé cursos acá en UPR, en Río Piedras, todos los veranos para avanzar, porque aquí no se daban concentraciones. Aquí el único profesor que venía con mucho empuje para estas cosas era Marta Calas, que recuerda, que vino de Berkeley, con el empuje de una persona que estudia por allá, no demasiado querida por el hecho de que era mucho empuje, pero ella vino para Labor Law pero había estudiado mercadeo y entonces comenzaba y daba los cursos que daban justo sentarse ahí. No solamente era un examen de objetivo, había mucho, ¿verdad? Que el estudiante tiene que aprender teoría, pero los profesores sabemos que la teoría es una base. Lo más importante es la creación, la práctica que está el espíritu, la innovación. todo. Y ese constantemente la búsqueda, que es una cosa que no se hace. ¿Qué falta? Tú dices, para mí los estudiantes, viene del profesor, pero es más que nada del estudiante, esa inquietud que debe tener para estar al día en las cosas. No es repetir, leer y ahí sale. El estudiante tiene que estar constantemente sabiendo qué ocurre en el mundo. Si tengo una idea, ¿qué otra gente tiene esa misma idea en el mundo? ¿Será que puedo hacerla igual, que la puedo cambiar? Si es un producto, ¿cuántos otros productos parecidos? Porque si voy a hacer lo mismo, no estoy en nada. Ahora mismo que vemos con estos líos que hay, ¿verdad? En Norteamérica y toda esta gente que está ahí, que no vamos a entrar en el tema. Esa gente ha llegado porque tuvo una curiosidad, pero todos pueden tener la curiosidad. Ahora, dentro del sistema, le estamos estimulando o coartamos eso. Y eso viene desde ser chiquititos. Hay que darle rienda para que sean creativos. Los programas académicos tienen que ser que cada estudiante aprende a un ritmo diferente. Nuestro sistema no lo está dando, ni en la universidad, ni elemental, ni secundaria. Todos están regidos de una forma. El niño que es diferente, que tiene mayor nivel de inteligencia y de creación, alguien lo coarta. ¿Ya? Entonces, a nivel también, demasiadas disciplinas iguales y tradicionales. No puede ser. Ya tenemos que el profesor tenga la libertad y el estudiante de cambiar. Que esto es la teoría básica, pero está ocurriendo otras cosas. Tenemos que incorporarla. Pero ¿qué sucede? La misma evaluación de los profesores dice que se evalúa lo que dice en el prontuario y el estudiante eso es lo que evalúa. Por lo tanto, el profesor se salió del tema.
no está haciendo su labor. O sea que hay una serie de disyuntivas que tenemos que hacer y necesitamos fondos. Para que haya estudiantes, para que haya creación se necesita dinero, se necesita ir a conferencias, colaboraciones entre universidades, entre profesores y evitar los celos que siempre hay. Estoy en un proyecto, pues mira, fulana, te hablo del proyecto que me gusta o a los estudiantes, a ver si les interesa y podemos trabajar juntos. Pero cada quien se lo esconde por miedo a que el otro se lo robe. Y parte del desarrollo de una idea, de un producto, es que colaboración. Por eso se acuerda el ejercicio que había antes, donde una gráfica, cómo lo veía el ingeniero, cómo lo veía el otro. De nuevo nos da proceso de colaboración. ¿Qué tú crees? Doctor, ¿qué usted cree que nos falta? Nos falta bastante. Hemos avanzado mucho. Yo creo que hay que aprender de lo que se ha ganado. Mayagüez, RUM, tiene unas historias fabulosas, únicas, e inclusive a nivel mundial, que nos demuestran que nosotros podemos. Lo que pasa es que hay que enfocarse, hay que lanzarle, hay que tirar a lo hondo, tú sabes, para pescar. Hay que soñar en grande. Quizás fue bueno no tener muchas cosas para obligarnos a buscarlas. A movernos de la zona de confort. Nada, esto lo digo yo pensando en lo poco que había y en lo mucho que se hacía con lo que había. Estos viajes empresariales abren los horizontes del estudiante. Estudiantes de varias disciplinas se juntan, son roommates. No se conocían, ayer no se conocían y hoy están compartiendo un cuarto. Entonces son vivencias muy buenas que les abren la mente a ellos, las oportunidades, ideas de negocios, se juntan, las hablan, las comentan. Y a veces un coffee shop donde se tomen un café es producto, ¿sabes? Resulta ser el sitio de encuentro. Idóneo para el intercambio de ideas. Aunque no estás diciendo que vayan a un café y siéntense y contesten estas 3 preguntas, pero interactúan. Vayan a un sitio que no sea el salón de clase. Pues mira, nosotros fuimos al salón, a un café, nos tomamos un café y hablamos y los dos tenemos tal idea o este tiene tal idea y yo tengo tal otra, pero entonces en el futuro vamos a juntarnos para... Esa chispa. Ya está la chispa encendida. No, definitivo. Yo les agradezco a ustedes que hayan sacado el tiempo para compartir con nosotros y jugar en la línea del tiempo, porque definitivamente tuvimos la oportunidad de recorrer la historia del centro, del emprendimiento, del empresarismo y todas las contribuciones y las fases que hemos trabajado en estos años. Así que en ruta a los 40 años, desde el Centro de Negocio y Desarrollo Económico de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, le agradecemos. Gracias por invitarnos. Gracias, muchas gracias.